¿Alguna vez culpaste a Dios por algo que te había pasado que tú creíste que es injusto? Quizás le preguntaste a Dios, ¿por qué me está pasando esto a mí si yo te estoy sirviendo, te busco, te obedezco y te sirvo? Estas preguntas son las preguntas que se hizo una mujer en el Antiguo Testamento. Y Dios le dio una respuesta maravillosa, y eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy en Diario de una Guerrera. Soy Emily Tinoco y bienvenidos a Diario de una Guerrera. Como ya vieron en el título del video del día de hoy, vamos a hablar sobre el tema de el aceite de la viuda. El día de hoy no tenemos un nombre de nuestro personaje, pero ese será nuestro título del día de hoy. ¿Alguna vez se preguntaron por qué le pasan cosas malas a las personas buenas? O quizás a los creyentes más específicamente. Pues el día de hoy vamos a ir rodeando el texto de Romanos 8:28, en el que el apóstol Pablo nos dice que, y si sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Hay cosas que nosotros no entendemos por qué nos pasan, y mucho más cuando estamos centrados en servir al Señor, en obedecerle. Y muchas veces vamos a pasar por circunstancias en las que nos vamos a cuestionar, ¿por qué me está pasando esto? Nuestro personaje del día de hoy justamente se cuestionó esto. Esta mujer era una mujer que obedecía a Dios en una época muy triste. Pues vamos a entrar en contexto. Ella estaba en la ciudad de Israel, ella vivía en la ciudad de Israel, pero en una época en la que estaba siendo gobernada por el rey Joram. Casualmente este era el hijo del rey Acab y de la reina Jezabel. Y ya se imaginarán con los nombres que les estoy mencionando en la historia del día de hoy, ¿cómo habrá estado el estado de Israel? Pues estaban viviendo en la inmoralidad, estaban siendo personas idólatras, estaban adorando a Baal, porque el mismo rey les incentivaba a adorar a este Dios, entre comillas, pero también les incentivaba a adorar al becerro de oro. Este era un momento muy triste en el pueblo de Israel, se habían alejado de Dios. Y era muy triste. Vamos a recordar algo como primer punto, y es la bendición de Dios para el pueblo. Estaba condicionado a algo, y es que el pueblo, Moisés le habló al pueblo hace muchos años atrás que les tenían que ser fieles a Dios, es decir, que solo tenían que servir a Dios si querían recibir su bendición. Además de esto, tendrían que cumplir con cada uno de los mandamientos. Entonces aquellos que hacían todo esto iban a ser bendecidos por Dios y se iba a ver reflejado, porque les iba a ver bien tanto físicamente en su salud, económicamente, etc. Pero aquella persona que no cumplía con esto también tenía un castigo, y era la maldición. O sea que iba a pasarle todo lo contrario, le iba a ir mal y todo esto. Entonces cualquier persona que esté pasando por un mal problema era el reflejo de que estaba siendo desobediente. Como segundo punto, veamos los fieles del Señor. Algo que me ha llamado mucho la atención, y es que es algo que se ve evidenciado durante mucho tiempo, y es que hay personas que incluso cuando hay esclavitud, problemas en la sociedad, cuando las personas se alejan de Dios, siempre hay personas que están permaneciendo firmes en el Señor. Hay personas que no le importan las circunstancias y no quieren servir al Señor, quieren aprender más de Él. Y esta no es la excepción. Veamos que dentro de justamente esta crisis que había en Israel, por la idolatría, por los mismos reyes, habían personas que todavía tenían buen corazón, y a esto me refiero de que querían servir al Señor, querían obedecerle, querían cumplir sus mandamientos, incluso buscaban a alguien que les enseñe. Y adivinen qué, el esposo de esta mujer de la que estamos hablando del día de hoy pertenecía a este grupo, es decir que este hombre buscaba hacer la voluntad de Dios, buscaba aprender más de Dios, cumplir los mandamientos, incluso en un mundo donde todo estaba rodeado hacia la idolatría. Esto es algo muy bonito, ¿verdad? Y creo que como a jóvenes nos incentiva poder servir al Señor, porque estamos pasando por las mismas circunstancias. Quizás este mundo cada vez esté peor,
las personas cada vez se van a alejar más de Dios, van a estar más cegados por el enemigo para que no se acerquen a Dios. Y justamente hoy en día estamos rodeados por la idolatría. Quizás no adoren a un Dios como se diga, ¿no? Como antes, ¿no? Que tenían estatuas y todo eso. Pero recuerden que los dioses en este mundo ahora son la tecnología, las redes sociales, entre miles de otros dioses que hoy en día se están formando y están haciendo o impidiendo que las personas, en especial los jóvenes que estamos dirigiéndonos al día de hoy, se acerquen al Señor. Así que jovencitas, como nuestro primer punto de aprender el día de hoy, de nuestra primera enseñanza, es que no debemos alejarnos de nuestro Dios. Él debe ser el primer lugar en nuestra vida. Se va a ver reflejado en la manera en la que nosotros acudimos a Él y le buscamos. Si realmente cada día no tienes esa necesidad de aprender de Dios, de buscarle, créeme que hay un problema quizás en tu relación con Dios, en tu vida espiritual. Cada día deberíamos estar muy ansiosos por querer aprender más de Dios a través de nuestro cuaderno espiritual, a través de leer nuestra Biblia, incluso en la oración. Eso es algo que me ha llamado mucho la atención y creo que ha sido como un empujoncito para mí, ¿no? Para decir, Emily, necesitas acercarte más a Dios, y espero que sea un empujoncito también para ustedes, señoritas, para que se acerquen al Señor. Si alguno de ustedes jóvenes también, varones, me está viendo el día de hoy, también espero de que este sea un motivo también para que ustedes se acerquen más al Señor. Y esto también nos enseña un punto muy importante, hablando sobre la mujer. Y es que en medio de la crisis nos cuestionamos. Esta mujer había perdido a su esposo, había fallecido su esposo. Entonces esta mujer estaba muy triste porque su esposo había fallecido, pero aquí no se acaba la historia, sino que esta mujer había pedido prestado a alguien dinero. Y justamente esta persona quería que le devuelva el dinero, pero esta mujer no tenía dinero porque una era viuda y también tenía hijos a quienes alimentar. No tenía de dónde sacar dinero. Como les había contado ya esta historia, recuerdan que en la antigüedad había una ley que decía que si no podían pagar tenían que darle a sus hijos. Y esta mujer iba a perder no solo a su esposo, sino a sus hijos. Ella se estaba cuestionando, Señor, te he querido servir, he querido hacer esto para alabarte, mi esposo ha sido un hombre fiel, quizás era joven, no se sabe, pero esta mujer se estaba cuestionando tantas cosas que nos lleva a la pregunta que les mencioné al principio, y es que ¿por qué les pasa cosas malas a las personas buenas que quieren servir al Señor? Esta mujer estaba pasando por un momento muy triste, ella iba a perder a sus hijos. Pero ustedes saben que en todo momento Dios es justo y Dios es fiel. Y Él siempre cumple con sus promesas. Y es que Él ya desde antes había mencionado algo en el Antiguo Testamento. Y es que Él siempre iba a compadecerse de los indefensos. Iba a ser su defensor. Y les iba a ayudar. Habían medios por los cuales había una solución para eso. Dios había dado una solución para las personas que se encontraban en la misma situación que esta mujer y sus hijos, ya que era una viuda y sus hijos eran huérfanos, por así decirlo, de padre. Entonces, ¿qué tenían que pasar? Uno, la familia de su esposo tenía que hacerse cargo de ella. Es decir, que la familia de su esposo ya fallecido tenía que cuidar y proveer de quizás alimento, ropa o algo, ayudar por lo menos, ¿no?, a esta mujer. Si es que claramente el esposo tenía familia, pero si no, había una segunda opción, y es que toda la sociedad tenía que hacerse cargo de esta familia. Pero ¿qué sucedía en ese entonces? No se estaba cumpliendo la ley de Dios. Y aparte de eso, el hombre que le hizo el préstamo a esta mujer también estaba quebrantando la ley de Dios, ya que dentro de la ley decían también que no debían aprovecharse de los indefensos, de las viudas y de los huérfanos, y este hombre lo estaba haciendo. Muy triste, ¿verdad? ¿Cómo estaba la situación en Israel? La gente no perdonaba nada. Ni siquiera se compadecía de las personas miserables que estaban pasando por momentos muy difíciles. Y eso es algo que se ve evidenciado hasta hoy en día en nuestra sociedad. ¿Qué pasa con las personas que ven a personas así en situación de vulnerabilidad, de pobreza? Pues se hacen los indiferentes, no quieren hacer nada, no quieren ayudar. Ven a una persona pidiendo limosnas en la calle y no lo hacen.
Eso es la triste realidad de nuestra sociedad hoy en día. Y a mí me da mucha pena porque esto va a ir de mal en peor. No es que las cosas mejorarán, pero ahí estamos los creyentes para dar un buen testimonio, para cumplir lo que Dios nos ordena. Dios nos dice que debemos compadecernos al igual que Él de los pobres. Entonces nuestra responsabilidad. Si dentro de nuestra iglesia hay alguna familia que esté pasando por este problema en el que no tengan sustento, es nuestra responsabilidad como sus hermanos en Cristo ayudarles. Y los jóvenes podemos hacerlo. No es que nosotros estamos exentos de ayudar a esta familia, no. Más bien si tenemos los recursos, la posibilidad de ayudarles, tenemos que hacerlo jóvenes. Quizás esto es algo de lo que no se habla mucho hoy en día, pero es una realidad que tenemos que cumplir. Somos un solo cuerpo. ¿No se sienten tristes jóvenes cuando alguien está pasando por un problema? Es justo ahí cuando Satanás quiere causar la desunión, quiere hacer muchas cosas posibles para que nosotros no sirvamos al Señor, no nos fortalezcamos en el Señor. Esta es una forma en la que Él busca la desunión. Tenemos que tener mucho cuidado y a partir de hoy día prestar mucha atención a las necesidades de nuestros hermanos. Veamos lo que dice la Biblia. Veamos lo que Dios escribió en su palabra acerca de esta situación. Veamos Éxodo capítulo 22, versículos 22 al 23. Nos dice: a ninguna viuda ni huérfano afligiréis, porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor. Ahora veamos otro texto que está en Deuteronomio capítulo 10, versículo 18. Que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero dándole pan y vestido. Estos textos, estos pasajes de la Biblia solo son un claro ejemplo de que Dios está del lado de estas personas que se sienten vulnerables, que se sienten miserables, que están pasando por una situación muy difícil. ¿No les muestra esto un gran amor por parte de Dios? ¿Cómo Dios se preocupa por su creación, por la humanidad, por sus hijos? Es muy bonito, ¿verdad? Esto es un ejemplo muy bonito de cómo Dios nos ama, cómo Dios se preocupa por nuestras necesidades. Y claramente dentro de estos textos dice que Dios es su defensor, que Dios va a estar ahí. Si alguien causa daño a estas personas, justamente en un momento en el que están indefensos, pues Dios va a estar ahí. Y eso causa un poco de temor también, porque si uno se mete con estas personas también puede ser castigado. Y seguramente Dios castigó a esas personas que se estaban aprovechando de esta familia. Aquí aprendemos algo muy importante. Cuando justamente esta mujer se acercó, ya les voy a hablar, al profeta Eliseo, en ese entonces ella le hizo saber qué sentía, cuál era su necesidad, en la situación en la que ella estaba pasando. Esto nos hace entender una cosa importante, y es que no debemos avergonzarnos de acudir a Dios y pedirle por nuestras necesidades. Sé que quizás dentro de nuestra oración lo que más abunda es cuando pedimos, ¿verdad?, a Dios. Pero a Dios no le molesta esto. Le alegra de que nosotros le digamos con confianza nuestras necesidades. Y Él siempre responde, y eso es nuestro siguiente punto, y es que Dios oye nuestro clamor, pero responde conforme a su voluntad. Quizás no va a responder de la manera que tú piensas, que tú quieres. Y esto es en el caso de la mujer. Ella tenía una necesidad de dinero, ¿verdad? Ella necesitaba pagarle la deuda a esta persona para no perder a sus hijos. Pero vamos a ver cómo Dios le responde. Primero veamos la respuesta de Dios en 2 de Reyes capítulo 4, versículo 2. Prestemos mucha atención a este texto. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame, ¿qué tienes en casa? Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Dios estaba obrando y estaba usando a Eliseo para ayudar a esta mujer. Dios le preguntó a esta mujer: ¿qué necesitas? ¿Qué puedo hacer por ti? Y estaba usando a su siervo Eliseo. Y veamos el carácter tan lindo de este profeta. Él estaba preocupándose por esa mujer. Él sentía, se estaba compadeciendo de esta mujer. Él estaba sensible en ese momento. Y le estaba diciendo: ¿qué puedo hacer por ti? Eso es empatía.
sentirse dolido si esa persona está pasando por un mal momento, pero también lo que él estaba haciendo es que estaba dispuesto a ayudar a esta persona. Nosotros no solo debemos compadecernos, sentir ese dolor, ay, pobrecita esa persona, no, sino llevarlo a la acción, ayudar a esa persona, y eso es lo que hizo Eliseo. Esa es una parte de ese texto, ¿verdad? Pero veamos también qué le dice Dios. Primero le pregunta, ¿qué necesita? Pero luego le dice, ¿qué tienes tú dentro de tu casa que yo pueda usar? Y es que justamente Dios multiplica lo que le entregamos. Esta mujer lo único que tenía en sus posesiones era aceite de oliva. Pero vamos a ver que nosotros cuando le entregamos algo a Dios, Él va a hacer grandes cosas con esa cosa que nosotros le entregamos, así sea insignificante. Veamos algunos ejemplos. ¿Se acuerdan cuando Moisés estaba muy aterrado por ir ante el faraón? Pues saben que Dios le preguntó, ¿qué tienes para ofrecer? ¿O qué tienes a tu lado que pueda usar yo? Y él tenía un bastón, ese bastón con el que cuidaba sus ovejas. Dios usó ese bastón, como ustedes ya saben, dentro de las historias para mostrar, era como un símbolo de su poder. Dios estaba demostrando que no había nada imposible para él. Y esto le dio también confianza a Moisés. Otro claro ejemplo es cuando Jesús estaba predicando y había más de 5,000 personas escuchándolos. Llegó el momento de alimentarlos. Los discípulos dijeron, no hay nada que podamos hacer para alimentar a tantas personas. Señor, mándalos a su casa. Pero un muchachito, un pequeño joven, niño, él se acercó con su refrigerio y se lo entregó a Dios. Y Dios hizo algo grandioso y multiplicó ese pequeño refrigerio para alimentar no solo a 5,000 personas, sino a más de 5,000 personas. Increíble, ¿verdad? Entonces Dios puede hacer lo mismo por nosotras, señoritas. Si le entregamos a Dios algo de nosotras, ya sea nuestro talento, nuestro tiempo, nuestras energías, Dios va a usar todo y va a hacer cosas grandes para justamente su reino, para proclamar el evangelio. Nos va a dar esas energías para que nosotros podamos cumplir la misión que Él nos ha dado. Entonces nada es en vano. Dios puede usarnos y Dios puede usar lo que nosotros tenemos. Claramente sabemos de que todo de lo que nosotros tenemos le pertenece a Dios, pero a Dios le gusta que nosotros también reconozcamos eso. Por eso Él quiere que nosotros nos acerquemos y digamos, Dios, todo lo que tengo es tuyo, pero úsalo, por favor, ayúdame. Usa todo lo que tengo para tu servicio. Increíble, ¿verdad? Cómo actúa Dios. Entonces, Dios puede hacer lo mismo por nosotros y eso es lo que hizo por esta mujer. Esta mujer solo tenía aceite de oliva, ya lo vimos. Bueno, ahora podemos ver la importancia del aceite de oliva. Ustedes seguramente dentro de cada uno de sus hogares, de familias, quizás tienen este producto y ustedes saben que no es tan barato. No cuesta igual que un aceite normal, ¿verdad? Convencional, sino que cuesta un poco más, tiene más beneficios, pero en la antigüedad el aceite de oliva era de gran valor, ya que servía tanto para cosmética, para medicamentos, para alimento, para las lámparas, de todo. Eran multiusos, por así decirlo. Entonces tenía mucho valor. Pero esta mujer solo tenía aceite de oliva. Tampoco pensemos que ella tenía bastante aceite, tenía una pequeña cantidad. Entonces vemos a esta mujer. Eliseo le dice, ¿sabes qué? Pues ya, vamos a usar lo que tienes. Ve y consigue todos los frasquitos, los utensilios que consigas de todas partes. Entonces esta mujer, ¿saben qué hizo? No cuestionó nada, sino que ella fue y obedeció. Ella obedeció y actuó por fe. Y eso es algo que debemos hacer, jovencitas. Si Dios nos pide algo, nosotras tenemos que estar ahí y actuar por fe. Así pareciera que no hay las cosas a nuestro alrededor que necesitamos, Dios las va a proveer. Esta mujer y sus hijos fueron a buscar los utensilios. Seguramente tocaron casa por casa a sus vecinos pidiendo prestado sus utensilios para poder llenar los frasquitos. Ella consiguió estos utensilios y llegó a la casa donde estaba Eliseo seguramente y comenzó algo muy importante. Pero veamos algo importante también que quería mencionarles. Quizás una segunda intención de Dios. Algo muy bonito. Y es que dentro de justamente lo que estaba haciendo por esta mujer, también les estaba dando una lección al pueblo. Recuerden que el pueblo no había hecho nada por esta mujer,
Pero al ver a esta mujer pidiendo los utensilios, quizás las personas comenzaron a ayudarla y darle lo que ella necesitaba. ¿Cuántas veces Dios no nos llama la atención a nosotros de la misma manera quizás? En algún punto quizás vemos a una persona que quizás no es creyente, pero está ayudando a las personas que no tienen los recursos. Y eso es para nosotros una llamada de atención porque decimos, wow, esa persona no cree en Dios, no va a la iglesia, y yo lo hago, pero no lo demuestro, no demuestro amor al prójimo. Entonces creo que ahí es cuando Dios también nos llama la atención a nosotros. Y justamente le estaba llamando la atención al pueblo. Esta mujer llegó a su casa y vemos de que esta mujer estaba en un espacio muy privado porque ella iba a presenciar un milagro personal por parte de Dios. Entonces lo que hizo Eliseo fue justamente, le dijo, ¿sabes qué? Vamos a vaciar el aceite en los frasquitos. Entonces comenzó a vaciarlos y no se acababa. Llenaba un frasquito, luego venía otro y se llenaba y así. Hasta el último frasquito que tenía se llenó y ahí es cuando paró de caer el aceite de oliva. Increíble, ¿verdad? Dios usó el pequeño recurso que ella tenía. Debemos tener atención por las personas que lo necesitan. Pero algo que aprendí en esta historia que la verdad fue como una llamada de atención para mí, es que Dios nos manda a cuidar de las personas que lo necesitan. Recuerden que esta mujer era viuda y si perdía a sus hijos más adelante, cuando ella fuera más anciana, ¿quién la iba a cuidar? ¿Quién la iba a proteger? Iba a estar vulnerable, ¿verdad? Justamente esto me llamó la atención. ¿Saben por qué? Porque Dios también ve una manera de servir cuando nosotros cuidamos a nuestra familia. ¿Cuántas veces quizás dentro de tu familia se enfermó alguien? Quizás tu papá, tu mamá, tu hermano. Y te tocaba cuidarle. Y quizás te quejaste, no lo hiciste de la mejor manera. Eso para mí fue una llamada de atención porque hace poco mi familia se enfermó. Claro, los cuidé de la mejor manera que yo pude, pero justo este texto me dijo, Emily, debiste haber hecho más. Entonces, Dios también ve a nosotros cuando servimos a nuestra familia como parte de un servicio a Él. Es como lo que dijo Jesús en la Biblia, que todo lo que hacemos a las demás personas, al prójimo, es como si lo hiciéramos a Él. Entonces esto para nosotros también es como una alerta, ¿no? Tenemos que tener cuidado. Porque así como tratamos a nuestra familia, a los miembros de nuestra iglesia, es como le trataríamos a Jesús. Entonces, desde ahora en adelante, hay que hacerlo todo como para Jesús, como si fuera para Él, incluso en el servir a nuestra familia. Esto es algo que yo aprendí personalmente en la historia del día de hoy y pienso ponerlo en práctica y espero que ustedes también, jovencitas, porque Dios nos ha llamado como ayuda idónea también. Y esto nos da como vamos a practicar, por así decirlo, con nuestra familia. Tenemos que ser jovencitas serviciales, que ayuden a sus padres. Tenemos que estar atentos a las necesidades de nuestra familia, tratarlos bien, con amor, como Dios quiere que lo hagamos. Y eso es una manera en la que nosotras también vamos a reflejar que somos realmente mujeres virtuosas a los ojos de Dios. Ahora respondamos la pregunta. Primero, ¿qué le pidió esta mujer a Dios? Le pidió que pagara sus gastos y sobre todo la deuda que ella tenía en ese momento. Pero ¿qué hizo Dios? ¿Qué le dio? ¿Cómo le contestó a esta petición? Increíblemente, Dios le dio a esta mujer la oportunidad de que uno, pagara su deuda y luego, con el resto que le sobraba, ella pudiera generar ingresos para poder solventar sus gastos y poder mantener a sus hijos. Dios le dio más allá de lo que ella pidió. Quizás esta mujer solo estaba esperando que con ese poco aceite de oliva que tenía lo vendiera y solo pagara la deuda. Pero esta mujer no se imaginó quizás de que Dios le iba a dar más todavía y le iba a proveer para sus necesidades. Dios es así con nosotros, en especial con sus hijos, con aquellos que le buscan y le claman. Dios sabe nuestras necesidades y Él siempre va a proveer, pero ¿no se han dado cuenta que a veces decimos, wow, esto es demasiado? Yo muchas veces me he puesto a llorar incluso para decirle a Dios, Dios, esto es mucho.
no lo merezco, ya tengo más de lo que necesito, pero muchas gracias por dármelo. Y es que jóvenes, muchos de nosotros somos afortunados, por no decir todos somos afortunados, porque no hay ningún solo hijo de Dios que esté pasando por alguna situación tan terrible en la que no haya comido, no se ponga ropa, no tenga una casa. Es imposible. Dios provee de cualquier forma. Siempre está pendiente de sus hijos. Y justo esto le demostró a esta mujer. Ahora veamos la pregunta que nos hicimos también al principio, y es que ¿por qué le pasan estas cosas a las personas que buscan a Dios? ¿Por qué le pasan cosas malas a las personas buenas? Pues vamos a ver algunos puntos importantes que tenemos que saber. En primer lugar, es la experiencia normal de la vida. Recuerden que vivimos en un mundo caído y todas las cosas que pasan es por causa también de este mundo, de la caída del hombre, de tener al mismo enemigo atacándonos. Tenemos que pasar por estas situaciones. No es que aquellas personas que siguen a Dios ya están a salvo de las situaciones que pasan en el mundo, no. Pero tenemos la certeza de que Dios estará con nosotros en ese proceso. Eso es lo mejor todavía aún. Y es que cuando pasamos por problemas, Él siempre va a estar con nosotros. Entonces véanlo como algo normal que nos tiene que suceder a cada uno de nosotros. No lo vean como algo como un castigo que Dios te está dando. Bueno, quizás es un castigo, pero no lo veas de esa forma. Velo como algo que Dios está haciendo en tu vida para hacerte madurar. Que Dios está permitiendo las circunstancias para hacer algo mejor, algo grande en tu vida. En segundo lugar, veamos que necesitamos la ayuda de las demás personas. Nosotros necesitamos tener comunión con los demás creyentes, sobre todo en el compañerismo. ¿Cuántos de nosotros nos tomamos el tiempo de orar por aquella persona que estimamos y que está pasando por algún momento malo? Quizás no contamos nuestras necesidades, ¿verdad? Pero siempre hay uno que otro hermanito que siempre da una petición en la iglesia. ¿Estás orando por esa petición? ¿Estás orando por los problemas de esa persona? Es el momento, jóvenes. Señoritas, oremos por las necesidades de los demás. Oremos por cada uno de ellos, por su familia, bienestar físico, económico, espiritual. Seamos de aliento, ayuda y ánimo para esas personas, para nuestros hermanos. No son desconocidos, son hermanos. Incluso de las personas también que nos rodean en nuestra comunidad. Seamos solidarios con nuestro prójimo, incluso si esa persona no conoce al Señor. La manera en la que tú reflejes tu testimonio puede hacer que esa persona se acerque al Señor también. Y eso nos pasó también. Yo les cuento un testimonio, y es que hace mucho tiempo en nuestro centro de acción vimos a una familia que tenía necesidad. Entonces nuestro líder de centro de acción siempre le ayudaba, le daba víveres y todo. Esa familia pequeña que vivía en ese estado de vulnerabilidad vio el testimonio de nuestro líder de centro de acción y se acercó al Señor, y su familia comenzó a acercarse. Era una mujer que no tenía a su esposo, pero tenía 3 hijas, y se acercaron a la iglesia y comenzaron a asistir, a aprender. Sus hijas asistieron a club infantil, la madre estaba asistiendo a los centros de acción. Ese es un testimonio que yo les comparto, que puede ayudarles a ustedes para darnos cuenta, jóvenes, de que muchas veces nuestro testimonio ayuda, y siempre ayuda, mejor dicho, por así decirlo. Siempre nos va a ayudar a acercar a otras personas a los caminos del Señor. En tercer lugar, este punto es importante, y es que a través de estas circunstancias nosotros conocemos a Dios personalmente. Si hemos pasado por una situación, siempre hemos aprendido algo importante de Dios. Dios me ha mostrado todos sus lados durante mi vida. Siempre me ha mostrado su misericordia. Cada vez que pasaba por un problema, Dios estaba ahí, pero siempre me mostraba un lado diferente, o sea, una actitud diferente, una característica diferente de Él. Me mostró su bondad, su misericordia, su gran amor. También me consoló cuando estaba triste. O sea, Dios es increíble. Dios actúa de maneras que ustedes quizás ya me entienden cuando les estoy hablando. Dios siempre actúa de manera personal con cada uno de nosotros. Trabaja de maneras diferentes. Hace cosas diferentes en cada uno, porque todos pasamos por diferentes circunstancias. Pero siempre vamos a conocer a Dios. Siempre vamos a conocer su persona, y por eso debemos alabarle también. Dentro de nuestra oración siempre incluyan la alabanza al Señor.
Otro punto importante es que también nos conocemos a nosotros mismos de una manera real. Y es que quizás dentro de esta circunstancia Dios te hizo ver algo que tú no estabas viendo. Quizás te hizo ver algún potencial, alguna habilidad, algún talento que tenías oculto y Dios te dijo, bueno, puedes hacer esto. Entonces Dios te lo demostró. Pero también quizás dentro de esta circunstancia Dios te mostró un lado que no conocías de ti, un lado vulnerable, un lado que te hacía sentir mal, una limitación, alguna falta. Dios siempre nos va a mostrar algo de nosotros en las circunstancias. Dios te va a mostrar si eres débil o si eres fuerte, todo te va a demostrar y siempre te lo va a decir. ¿Y esto por qué? Porque quiere que tú cada día dependas más de Él, que te acerques cada día más a Él. Si justamente Dios te enseñó que no puedes hacer, o sea, que tienes una debilidad, mejor dicho, dentro de esa circunstancia, por eso estás pasando esta circunstancia, Él quiere que tú dejes eso en sus manos, te acerques a Él con toda confianza y le digas, Dios, cambia esto de mí. Pero si Dios te enseñó que tienes algo bueno, por ejemplo, un talento, una habilidad, como les digo, es el momento justo para que tú le agradezcas a Dios por aquello que te dio. Increíble, ¿verdad? Cómo Dios obra. Veamos Santiago capítulo 1, versículos 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Me gustaría que resalten este versículo, creo que se los había mencionado ya anteriormente en otros programas, pero este versículo nos ayuda bastante, ¿verdad? Cuando pasamos por momentos de dificultad. Y es que tenemos que alegrarnos, jóvenes, cuando Dios está haciendo algo en nosotros. Quizás no lo veamos de esa forma, pero deberíamos verlo como Dios, que Él nos está formando, quiere que nosotros maduremos espiritualmente. Así que hay que alegrarnos cuando Dios permite estas situaciones. Veamos otro texto que dice, en Filipenses capítulo 1, versículo 29. Porque a vosotros os he concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Este versículo también debemos subrayarlo. Dentro de nuestra vida va a haber bendiciones por parte de Dios, pero recuerden que seguir a Cristo también tiene un precio, y es que vamos muchas veces a padecer por Él. Las personas de este mundo no quieren tener nada que ver con Dios porque aman su pecado y quieren vivir en su pecado. Y justamente cuando ven que algo va en contra de lo que ellos quieren, ellos comienzan a reaccionar de una manera muy fea. Y es que muchas veces las personas se van a burlar de nosotros, nos van a humillar, no nos van a aceptar cuando nosotros queremos compartirles el Evangelio. Pero dentro de este texto nos dice que muchas veces vamos a padecer por eso, pero aún así Dios está con nosotros. Nuestra tarea, nuestra misión es una orden, por así decirlo. Tenemos que compartir el Evangelio a todas las personas. Así veamos que esa persona parezca de mal carácter y todo, debemos compartir el Evangelio. No sabemos la fecha en la que Jesucristo va a venir a este mundo. No sabemos si es hoy, mañana, pasado mañana. No sabemos. Pero lo que sí sabemos es a dónde van a ir las personas si no creen en el Señor. ¿No les causa pena esto? Saber de que muchas personas se van a ir al infierno. A mí me causa mucha pena y mucho dolor. Por eso justamente es que comencé también este diario. Porque quería compartir el Evangelio también con personas que no conocían al Señor. Muchas de mis amigas que no conocían al Señor, les compartí mi diario y quieren aprender más de Él. Quizás me costó mucho acercarme a ellas para que puedan aprender del Señor. Pero poco a poco ellas están comenzando a ganar interés en aprender del Señor. Y eso es algo que todas ustedes jovencitas pueden hacer. Poco a poco, insistan. Cuando nosotros insistimos a las demás personas y perseveramos, muchas veces esas personas van a cambiar. Y créanme que Dios es el que hace el cambio. Oremos para que Dios ablande su corazón y les ayude también para que puedan creer en Él. Seamos ese tipo de jóvenes que hagan el cambio. Y en último lugar,
algo muy bonito dentro de toda esta historia es que nuestro sufrimiento también nos sirve de testimonio. Esta mujer presenció un milagro y seguramente todas las personas que la rodeaban aprendieron algo dentro de la vida de esta mujer. Primero sus hijos y también luego la sociedad. Todos comenzaron a ver el testimonio de esta mujer que creyó, que obedeció, que tuvo fe. Y seguramente en ese entonces era un grupo muy pequeño que quería aprender más de Dios. Pero yo les aseguro que una que otra persona se habrá acercado al Señor en ese entonces. Se habrá arrepentido de que, wow, yo me alejé del Señor. Miren, hizo tanto por mí y yo me alejé de Él. Debo acercarme. Seguramente por el testimonio de esta mujer muchas personas comenzaron a arrepentirse de haberse alejado de Dios y adorar otros dioses. Seamos de testimonio, jovencitas. Dios va a usar nuestro sufrimiento como testimonio para otras personas. Si estás pasando por una circunstancia, esto también te da la capacidad de poder ayudar a otras personas que estén pasando por la misma circunstancia. Tú ya tendrás la experiencia y podrás aconsejar de la manera correcta a esas personas. Nosotras como jóvenes debemos amar, obedecer y servir a nuestro Señor, al igual que esta mujer. Que el capítulo de hoy te haya ayudado sobre todo a acercarte más a Dios. Darte cuenta que Él va a permitir muchas veces, aunque tú le sirvas, aunque tú quieras obedecerle, muchas veces va a permitir que pases por estas situaciones. Pero no significa que Dios está lejos de ti, por lo contrario, Él está muy cerca y está moldeando tu vida, tu carácter, para hacerte más como Cristo. Espero que el capítulo de hoy haya sido de mucha bendición para tu vida. Recuerda que Dios te ama, así como eres, jovencita, y te va a usar para su obra. Nos estaremos viendo en el siguiente programa. Dios les bendiga.